hace rato aquí en Cuba no me como un espagueti. Aluciné. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Aquí nos encontramos en un video más acá en el canal. Les juro y les prometo, me acaba de tomar por sorpresa. Bueno, mírenme las pintas. Acabo de entrar por la puerta de mi casa de grabarles un video en La Habana. Y sinceramente esto no me lo esperaba. Acaba de llegarme este paquete desde Quebec, Canadá. Estoy súper emocionado porque literalmente les digo, me tomó por sorpresa. Bueno, entro a la casa, mi mamá me da un papel que dejaron la gente de Correos de Cuba y entonces tuve que moverme al correo local, al que me toca aquí en la Virgen del Camino, en San Miguel del Padrón, y fue como pude adquirir este paquete. Tuve que pagar un impuesto, había muchas cosas, muchos datos en el papel, pero tuve que pagar unos 183 pesos o 180 pesos, si más no recuerdo. Karen me envió, vuelvo y les repito, este paquete hace unos meses atrás. Como siempre, agradecido a Karen y a todas las personas que se acuerdan de mí, a todos los seguidores que de una forma u otra me apoyan, porque saben que aquí la situación es súper difícil con todas las cosas, comida, sea lo que sea, y que tengan este gesto con nosotros y conmigo, obviamente, es algo que, vaya, no tengo cómo pagarles y cómo agradecerles. So, Karen and her husband Nick, thank you so much for this gift. Me da una pena terrible hablar en inglés en los videos, pero bueno, una vez dicho todo esto y súper agradecido que me hayan enviado este paquetico, vamos a abrirlo a ver qué es lo que contiene, porque sinceramente no recuerdo después de tanto tiempo que Karen pudo enviarlo desde Canadá. Bueno, ya lo logré abrir. Vamos a ver qué hay aquí. Esto viene siendo como un papel de regalo, ¿no? Muy bonito. Está muy bonito. A ver qué hay por acá. Esto, por lo que estoy leyendo, mi gente, viene siendo una capa para protegerse de la lluvia. Increíble como hay cosas que nunca he visto en mi vida. Oh, Karen, por Dios. Si mi mamá ve esto, se va a volver loca. Porque déjenme decirles que desde cuando en mi casa no se come espagueti, caballero. Deja que ella vea el paquete de espagueti y viene hasta con un botecito de salsa. Deja que ella vea esto, se va a volver loca. No, y más yo, que yo también hace rato aquí en Cuba no me como un espagueti, se lo juro. Aquí hay otro botecito de tomate. El puré también aquí en Cuba de forma general está perdido. Pasta para tomate. Y aquí hay un muñequito muy bonito. Verdaderamente me da una pena esto porque, ¿saben? Yo no voy a poder, siempre tengo que estar agradeciendo todos los gestos que tienen conmigo, porque es increíble todo lo que ustedes hacen por uno. Esto parece también ser una caja de pasta de tomate. Genial, increíble. Deja que mi mamá vea todo esto, Karen. Va a alucinar. Porque, tú sabes, aquí las madres cubanas por lo general, a ver, yo cocino, entre comillas, pero las madres cubanas de forma general son las que se vuelven locas todos los días viendo qué van a inventar para cocinar, ¿no? Y cuando vea esto va a alucinar. Esto, como pueden ver, es una caja de nasobucos, de máscaras. Súper bueno porque yo, aunque se haya acabado, entre comillas, la pandemia aquí en Cuba, yo sí sigo utilizando mis mascarillas en la guagua, en los carros, en los taxis, en los lugares públicos donde hay muchas personas. Yo me pongo mi mascarilla, que no se pierde nada con ponérsela y protegerte, ¿saben?, de cualquier cosa. Así que muchas gracias por esta cantidad de máscaras, Karen. Aquí, esto fue lo que más me hablaste. A lo mejor no se puede estar divisando bien porque estoy poniendo el aro de luz para que puedan ver, pero esto es una caja de guantes. Esto fue lo que más me habló Karen, porque ella vio mi video de cuánto yo cobraba como odontólogo y mi trabajo como odontólogo, y estuvimos hablando mucho acerca del tema que aquí como tal es un poco complicado, el tema de los guantes a la hora de atender a los pacientes y tal. Hay veces que no hay veces que no, que sí hay. Pero muchísimas gracias, porque esto ya los tengo ahí en mi mochila para poder atender a todo el que necesite de tratamiento, porque verdaderamente siempre me gusta hacer mi trabajo. Vaya, a pesar de la situación y de todo lo que suceda, siempre me gusta que el paciente se vaya satisfecho. Aquí vemos una bolsa de regalo muy linda. Esta viene siendo otra lata de pasta de tomate. Muchísimas gracias, Karen. No sabes lo mucho que nos va a servir esta cantidad de laticas de salsa de tomate para pastas, para preparar sofritos, para picadillos. Así que, wow, muchas gracias de verdad. Aluciné. ¿Qué creen? Una bolsa de frijoles negros. Aquí como se come frijoles negros y lo caro que están en Cuba, no les puedo explicar. Tendría que preguntarle a mi mamá en cuánto está la libra de frijol negro, pero está caro. Y aquí se consume y se come muchísimo, como decimos aquí en Cuba, los potajes. Bueno, vaya, increíble. No te lo puedo creer. Dime que estos son avellanas, almendra.
Yo no te puedo creer que esto sea almendra. Karen, me diste por la vena el gusto. Yo soy fanático de los frutos secos. Esa es mi debilidad. Lo que son los chocolates, los dulces y los frutos secos. Vaya, sin palabras. Esto viene siendo como adobo, en plan cebolla, zanahorias para adobar las carnes y tal. No quiero ser arrogante ni decir nada que no entienda, pero esto está en idioma francés, pero por lo que suena, parecen ser chicles. Aquí en esta bolsa hay más guantes, que es genial tener tantos guantes para cuando haya necesidad y no tenga guantes poder trabajar cómodamente con guantes. Un paquete de bolígrafos. Ustedes no saben lo mucho que como doctor, como odontólogo, yo necesito bolígrafos para estar escribiendo historias clínicas, recetas. Son una cantidad de papeles que uno tiene que llenar que es increíble. Esto es de la marca Crest. En un primer instante pensé que era una pasta, pero no. Viene siendo como, ¿saben? Para la sensibilidad de las encías. Aquí por lo general cuando el estomatólogo ve con un paciente tiene sensibilidad de las encías o tiene recesión en las encías, que es como comúnmente se le llama a ese proceso. Aquí lo que se coloca es una sustancia que tiene como nombre Lacafluor. Eso tú te lo aplicas ahí y disminuye esa sensibilidad y ese dolor, por así decirlo, que te da en las encías cuando estás tomando agua fría, cuando tomas algo caliente. Y pienso que esto viene siendo como que el producto de la marca Crest que se utiliza para eso. Aquí Karen me envió bolsas de plástico súper útil aquí en Cuba para echar lo que es los vegetales, para echar los mismos frijoles, el arroz, así que muchísimas gracias. Y esto viene siendo, por lo que estoy leyendo aquí, vienen siendo las tortillas que se usan comúnmente para hacer los tacos. ¡Qué genial! Y lo último que veo por acá es una cinta adhesiva muy buena y muy útil. Sé que en algún momento he tenido que hacer una que otra cosa remendada, como decimos aquí en Cuba, inventada, para solucionar un problema X dentro de la casa, y la cinta adhesiva es muy útil. Así que me viene muy bien. Y bueno, esto fue todo el contenido de la caja. Estoy súper agradecido con todas las cositas que venían dentro. Karen, de verdad, muchas gracias a ti y a tu esposo Nick por este gesto. La demora valió la pena porque, vuelvo y les repito, se demoró muchísimo el paquete en llegar después que Karen lo envió. Pero bueno, todo llegó en orden y súper feliz y súper alegre con cada una de las cosas que estaban dentro de la caja. Así que una vez más, súper agradecido con ustedes dos por este gesto y por este detalle. Hasta aquí el video de hoy. Tuve unos pequeños problemas técnicos porque se había ido la luz. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Una vez más agradecido porque ustedes estén suscritos en este canal y porque existan aquí apoyándome y viendo mis videos, porque verdaderamente este canal no hubiera crecido o no hubiera llegado a donde ha tenido que llegar si no fuera por ustedes. Así que todo esto es gracias a ustedes, inmensamente agradecido por su apoyo, por su gesto, por todo lo que hacen por mí. Y vaya, sin palabras. Nada, nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Los quiero muchísimo, los quiero un montón. Recuerda que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.